a grabar la webinar de hoy, así que el que anteriormente quiera tener dicha webinar, pues simplemente tiene que poner en contacto con nosotros y le podemos ceder el enlace a los alumnos que asistan hoy a la presentación. Pues decirles como siempre que vamos a colgar en la plataforma, en el campus virtual, dejaremos esta presentación junto con el material, la presentación en PDF que, pues que hoy utilicen como soporte y bueno, que pueden verla en diferido siempre que quieran. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, como siempre hago, pues presentarme. Yo soy Javier Ariza, soy el director académico del área de edificación y energía renovable en la Escuela Internacional de Posgrado. Para que no sepa de nuestra labor, pues nosotros somos una escuela de negocios, que estamos muy vinculadas con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, también con la Universidad Católica de San Antonio Murcia, y que tenemos diferentes áreas, como hemos dicho, de conocimiento. En la edificación y energías renovables, pues tenemos formaciones como el máster BIM en instalaciones y eficiencia energética y el máster en energía renovable. Y bueno, como venimos haciendo desde hace un tiempo, pues nos gusta invitar a grandes empresas del sector a que vengan a contarnos las novedades que hay en el sector de la edificación, en el sector de la eficiencia energética y energía renovable. Y en este caso, pues contamos con dos figuras de una gran empresa como es Schneider Electric, que vienen a, pues, a hablarnos sobre soluciones o cómo integrar, ¿no?, las diferentes instalaciones bueno, sí, instalaciones para la generación, ¿no?, de energía eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos. No sé si, bueno, ellos nos van a comentar hoy mejor este tipo de soluciones. Para ello contamos con, por un lado, con Andrés Rivera, que es ingeniero de ventas, ingeniero comercial en Schneider Electric, y por otro lado con Alessandra Romero, que es responsable, ingeniera también, responsable de productos en si os parece, voy a silenciar los micrófonos mientras, porque me escucho con eco. ¿Perdona? Y bueno, ellos nos van a hablar sobre este tipo de soluciones. Y sin más, pues bueno, pues le cedo a ellos las palabras. Si os parece, justo al final de la presentación contestarán a vuestras preguntas. Si en algún momento queréis interrumpir para hacer lanzar cualquier cuestión, pues ya sabéis que tenéis el icono de la mano alzada. En cualquier momento lo podéis levantar y bueno, pues os daremos paso. Os quitáis el micro, el mute y participáis en la webinar sin problema. Y nada más, Andrés, si te parece, pues ya son todos tuyos y cuando quieras, pues podéis empezar con esta presentación. Perdona, Andrés, estás muteado. Es que he muteado antes porque te escuchaba con eco. Sigue muteado. Espera un segundito, Andrés. Es que estás muteado, no se te escucha. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora se escucha. Disculpa, porque sí, me he muteado al saber que podía estar causando el eco. De acuerdo, pues genial. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me conocéis, soy Andrés Rivera de Schneider Electric. Yo llevo la responsabilidad de atención a prescriptores aquí en la zona sur. Concretamente estoy ubicado normalmente en Málaga. Pero hoy me acompaña y va a protagonizar más la formación mi compañera Alessandra Romero, que es un honor contar con ella hoy porque, bueno, es la responsable nacional, la ingeniera responsable nacional en Schneider de todo lo que es el segmento de soluciones para vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos dividido un poco el trabajo pues para que, por justicia un poco, ¿no? Y yo voy a haceros una pequeña introducción para los que no conozcáis nuestra compañía. También hablaré un poco de la normativa en otro segmento, pero Alessandra sobre todo os va a contar todo lo que son las soluciones
el mercado del vehículo eléctrico proporciona, las oportunidades que nos brinda, el contexto, el panorama actual y, por supuesto, cómo se ejecuta esto con soluciones de producto tecnológico que contamos en la compañía, ¿vale? Pretendemos que no sea un informe comercial, que sea algo bastante didáctico y vamos a hablar de forma muy general del panorama de soluciones del mercado, no solamente de lo que Schneider trae a él, ¿vale? Así que bueno, antes de nada, os presento nuestra compañía con un breve vídeo. Espero que se escuche el audio, ¿vale? De acuerdo. Bueno, espero que se haya oído el sonido y disculpad si no, porque son cosas que a veces funcionan bien. Bueno, en principio, por resumir un poco a qué nos dedicamos, el propósito de Schneider Electric es aproximar la energía y los recursos a toda la sociedad, ¿no? A nivel global y intentar unir progreso y sostenibilidad. Es lo que llamamos Life is On en nuestro emblema de marca, ¿no? Bueno, básicamente estamos en un entorno en el que la digitalización ha revolucionado la sostenibilidad y eficiencia. Se ha triplicado el número de dispositivos conectados, 5 veces más datos que nunca. Tenemos una potencia de inteligencia artificial multiplicada por 6 desde hace 5 años. Afecta la digitalización a todos los segmentos de mercado, básicamente, creando un futuro inteligente y hace posible una mayor eficiencia tanto en instalaciones como en infraestructuras, ¿no? Ayudando a mejorar la producción eléctrica y la eficiencia en sí, ¿no? Entonces, bueno, veremos hoy, gracias a Alessandra, pues, soluciones para microgrids, integración con energía solar, el objetivo, cómo cumplir, cómo ayudar, gracias al vehículo eléctrico, que la sostenibilidad, el balance cero en emisiones de los edificios sea una realidad y no un futuro. Y bueno, sobre todo entendemos que el futuro es digital y eléctrico, inteligente y sostenible y donde la eficiencia digital va a ayudar a aumentar un 30% la sostenibilidad, va a ser el doble de eléctrico y 6 veces más presente la electricidad renovable, gracias a soluciones que veremos hoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dar paso a Alessandra. Si quieres, Alessandra, yo voy pasando la transparencia o conmutamos a tu equipo como tú prefieras, ¿vale? En principio no hay problema por mi parte en mantener el hilo. Listo. Yo aquí ya estoy compartiendo, Andrés. Muchas Partes tú, gracias. perfecto. Pues, Listo. Entonces, el tema de movilidad eléctrica. La idea es el día de hoy, vamos a ver un poco la visión que tenemos. Realmente no es una visión solamente Schneider Electric, sino es una visión completamente global. Entonces, ¿cómo empezó esto la movilidad eléctrica? De acuerdo al Acuerdo de París que se firmaron
ya varios países, lo que intentamos hacer es reducir las emisiones del CO2, ¿listo? A nivel global. Y por eso cada país tiene un objetivo al cual tiene que cumplir, ¿listo? Estamos hablando de cumplimiento de objetivos a un 2040 o un 2050. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, como les estaba comentando, la idea es que queremos reducir el 50% de nuestras emisiones para el 2030 y queremos llegar a cero emisiones en el 2050. Em, para esto, o sea, qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Digamos, aquí en España hay algo que se llama lo del plan, por ejemplo, MOVES. Estamos viendo que todos los países, se los digo yo porque manejo todo el tema de Iberia, pero también sabemos que en Francia, en otros países europeos y también, la verdad, en todas partes del mundo, los gobiernos están invirtiendo para acelerar el movimiento o lo que llamamos la transición energética. ¿Listo? Y a lo que queremos también llegar es al nuevo panorama energético. ¿Ok? Entonces, la idea es utilizar todo lo que es energías renovables para poder disminuir todo lo que es emisiones del CO2. Entonces, cuando hablamos de movilidad eléctrica, las personas dicen que es algo de futuro. Pues la verdad no es así. Es algo que estamos viendo ya. ¿Ok? Más que todo que, bueno, en Schneider Electric, como somos número uno en cuanto a energía. Tenemos mucha experiencia en esto, hemos desarrollado unas estrategias, listo, y hemos también hecho unos estudios del mercado a nivel global. Entonces, también, ¿qué hemos visto? Una de las cosas más importantes en cuanto a la transición energética es el vehículo eléctrico, que es el problema número uno que está pasando ahora, que los usuarios finales se quejan de que los vehículos eléctricos son muy costosos. Entonces, en el estudio que se realizó y en lo que dice que vamos a ir a medida que pasen los años, es que el nivel de precios de un vehículo eléctrico va a ser incluso hasta mucho más económico que uno de combustible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las baterías van a bajar el 90% de su costo en los próximos 10 años. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La mayoría de empresas que trabajan con flotas, ¿listo? Como digamos nosotros directamente, vamos a empezar a migrar nuestras flotas a 100% eléctricos. Hoy en día hay un grupo que se llama el EV100, ¿listo? Que es un grupo de empresas que realmente tienen como cumplimiento llegar a un cierto objetivo y poder migrar el 100% de sus flotas a un año. ¿Listo? Schneider Electric es parte de este grupo, ¿ok? Entonces estamos dando nuestro granito de arena, ¿listo? Para poder llegar también a los objetivos que requieren los países. Y simplemente que vemos cada vez más, o sea, cada vez más vehículos eléctricos se están vendiendo. ¿Ok? Ya sea por los incentivos que nos da el plan MOVES, ¿ok? O simplemente que las personas también están intentando hacer un cambio, ¿ok? De vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Movilidad eléctrica también implica mucho la parte de flotas. Vemos que ahora todo lo que es el transporte también está acelerando. ¿Listo? Y la electrificación del transporte la dividimos en tres. Bueno, ¿por qué se está electrificando? Bueno, uno, más que todo, que son reducir el objetivo del CO2, ¿ok? Tenemos que aumentar todo lo que es el uso de energías renovables y luego a lo que realmente queremos llegar a una microgrid completa. Entonces, ¿qué significa tener una microgrid completa? ¿Qué es? Y la verdad, microgrid enfoca un poco el tema de movilidad eléctrica. Entonces, en el mundo de la movilidad eléctrica vamos a encontrar 4 ecosistemas. Y ustedes pueden ver que que en la mitad está el punto de recarga. ¿Qué quiere decir esto? Que si el punto de recarga no no está adaptado o no puede integrarse con estos otros ecosistemas, nunca vas a poder llegar a lo que incluso ya nuestros clientes nos están pidiendo hoy en día, que es una microgrid. ¿Ok? Por eso es muy importante el punto de recarga. Por eso Schneider Electric cuenta con puntos de recarga. ¿Listo? Entonces, al final, lo que nosotros hacemos es, tenemos una plataforma, ¿ok? En Schneider Electric, todas las plataformas de gestión energética que utilizamos son marca EcoStruxure. ¿Listo? Hay una plataforma que se llama el EcoStruxure Microgrid Advisor que lo que hace es unir estos 4 ecosistemas y hacen que interactúen entre ellos en un solo ecosistema.
¿ok? Esto es lo interesante de lo que es movilidad eléctrica. No es solamente el tema de los usuarios del vehículo eléctrico, es todo lo demás que puedes agregar. ¿Listo? Entonces, pero antes de hablar de movilidad eléctrica hay que pensar de lo primero. ¿Por qué el vehículo eléctrico? ¿Cómo funciona un vehículo eléctrico? Estas son las preguntas que muchos de los clientes nos dicen porque aunque encuentres muchas noticias de movilidad eléctrica, vehículos eléctricos, todavía falta información. Y también vemos que hay muchos clientes que todavía necesitan entender incluso cómo funciona un vehículo eléctrico. Entonces queremos aprovechar también el momento y explicárselos muy rápidamente. Entonces, un coche eléctrico se divide en 4 partes. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, de las más importantes, la batería. Entonces, la batería, el tamaño de la batería te da la autonomía, ¿listo? ¿Qué tanto te vas a poder, qué tantos kilómetros te vas a poder desplazar? También lo que te dice es bueno, dependiendo del tamaño de la batería, también más o menos vas a poder saber cuánto tiempo de carga vas a poder, necesitas para cargar el 80%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo cree que el cargador es el que manda sobre el tema de la movilidad eléctrica y no es así, es el vehículo eléctrico. ¿Por qué? El vehículo eléctrico primero lo que hace es que le dice al cargador cuánta energía necesita para cargar. ¿Listo? Entonces realmente es el coche el que controla, no es el cargador. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, hay dos diferentes tipos eh, o modos, bueno, hay 4 modos de carga que lo vamos a ver más adelante, pero hay 2 tipos de cargadores. Uno que son en corriente alterna, listo, y otro que son en corriente continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las baterías solamente pueden almacenar energía eh, en corriente continua. ¿Listo? No en corriente alterna. Entonces, cuando tú tienes un cargador que está dándole corriente alterna, lo que hacemos es que dentro del coche hay un transformador. ¿Listo? Entonces, normalmente los transformadores ya vienen limitados a una potencia, ya sea 7,4, 6,6, 11 kilovatios. ¿Listo? Entonces, por sí, aunque yo tenga un punto de recarga de 22 kilovatios, si mi transformador solamente limita 6,6, eso no significa que mi coche va a cargar más rápido. ¿Listo? Luego, para corriente continua, como ya el punto de recarga está dando corriente continua, lo que nosotros hacemos es pasamos directamente a la batería. ¿Listo? Entonces, en el mercado, o de acuerdo a la norma ITC-BT 52, tenemos diferentes modos de carga. ¿Ok? El modo 1 de carga realmente para vehículo eléctrico, porque no, o sea, no debemos hablar del modo 1 con cuanto a punto de vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque el modo 1 es cuando tú tienes o tú conectas tu coche directamente a una toma doméstica o una toma chuco sin ninguna seguridad. Entonces, esto nosotros nunca lo podemos hacer porque tenemos problemas de sobrecalentamientos o incendios. Pero sí podemos cargar en modo 1, digamos, un patinete eléctrico o una bicicleta eléctrica. ¿Ok? Entonces, el modo 1 simplemente es la potencia de una toma chuco, que son 10 amperios, ¿ok? A un enchufe doméstico sin ninguna, o sea, que no tienes ninguna seguridad. Luego tenemos el modo 2, ¿listo? En modo 2 ya podemos hablar, digamos, para vehículo eléctrico. ¿Por qué? Cuando tú compras un vehículo eléctrico, normalmente llegan con este cable. Este cable se llama cable modo 2, que significa que tiene la toma especial para vehículo, que aquí ya vemos que hay 2 tomas, y luego tenemos la toma que iría al enchufe doméstico. Entonces, para modo de carga, ya sea 2 y 3, para corriente alterna, hablamos de que hay 2 tipos de tomas. Uno, que es la toma tipo 1, que es la japonesa, ¿listo? Es la de mercado japonés. Y esta toma solamente carga a potencia máxima de 7,4 y es monofásica, ¿listo? Y luego tenemos nuestra toma Meneques, que es la estándar europea, ¿ok? Que esta sí llega hasta 22 kilovatios en trifásica, ¿listo? Entonces, tienes que saber muy bien el tipo de toma que carga, que tiene tu coche y más o menos te vas a poder dar cuenta, eh, digamos, los modos de carga que vas a poder trabajar con ellos. ¿Ok? Luego hablamos del modo 3. El modo 3 es el mejor modo para cargar tu vehículo eléctrico. ¿Listo? Es el modo que siempre se recomienda. ¿Por qué? Porque tienes un punto de recarga que va a estar totalmente, o sea, correctamente protegido. Sabemos que hablamos de corrientes a veces que son mucho más altas, ¿listo? Y hay que tener más seguridad. Entonces, tenemos cargadores en modo 3 de 3,7 kilovatios hasta 22 kilovatios.
¿ok? Y lo que nosotros hacemos es que tienes cargadores que pueden venir con el cable incluido 100% o simplemente sin el cable y solamente vemos que tienen la toma tipo 2, ¿listo? Que es la toma estándar, ¿listo? Como estás en Europa, los cargadores normalmente siempre te van a llegar con esta toma. Si tú estás en un parqueadero público, lo ideal es que tú traigas tu cable como accesorio y lo conectes. Luego, para corriente continua, hablamos del modo 4. Muchas veces la gente le dice esto es una carga súper rápida, ultra rápida. ¿Listo? Hoy en día tenemos cargadores de hasta 350 kilovatios. ¿Ok? Entonces, los cargadores en corriente continua, por la corriente tan alta que manejan, nunca van a tener el cable aparte. Siempre van a tenerlo incluido en el cargador por seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para manejar estos tipos de corrientes o esos tan altas, necesitamos cambiar las tomas. Entonces, cuando tú tienes un coche, entonces todos los coches siempre te van a cargar en corriente alterna. ¿Listo? Pero tienes que ver también si te pueden cargar en corriente continua. Ahora todos los nuevos modelos es mucho más probable que te lleven con carga de corriente alterna o carga de corriente continua si es un vehículo eléctrico 100%. Si estamos hablando de un vehículo híbrido, lo normal es que te cargue siempre en corriente alterna porque las baterías son muy pequeñas y no necesitas corriente continua para cargar tu coche. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes un coche de un mercado japonés, por así decirlo, tienes la toma tipo 1 y la toma CHAdeMO. Pero cuando tienes un coche europeo, te llegaría este que es el combo 2, que si tú le quitas los pines de acá abajo, puedes ver que es la misma toma MNX. ¿Ok? Ahora, simplemente un ejercicio muy fácil para que sepan que cuando tengan un cliente, porque pueden tener, no sé, están haciendo el diseño de una casa premium y tienes tu cliente que necesita tener un coche eléctrico, es muy importante entender que el coche es el que realmente y la potencia disponible del hogar es la que nos da la información de qué tipo de cargador debes tener en tu vivienda. ¿Ok? Entonces, hay coches, por ejemplo, como un Renault Zoe y un Nissan Leaf, que la batería son prácticamente iguales, pero el transformador, que es el que nos dice qué es lo que va a cargar, es lo que varía. ¿Listo? Entonces, el Renault Zoe, como llega a potencia máxima en corriente alterna, a medida que le ponemos un cargador, vamos a ver que el tiempo de carga disminuye. Pero como el Nissan Leaf al final está limitado a 6,6, no importa que yo le ponga un cargador trifásico 22 kilovatios, igual este va a cargar a sus 6 horas. ¿Ok? Entonces, simplemente para que se den cuenta de que cuando tengan algún proyecto con algún cliente y tengan el tema también de vehículo eléctrico, es importante entender qué tipo de coche es, porque más que todo si es una vivienda unifamiliar. ¿Listo? Y ahora, bueno, pasamos el tema de normativa, que nuestro compañero Andrés les dará la información. Andrés, Estupendo, Alessandra, gracias. Muchas gracias. ¿me dices si me coges el control o...? Sí, sí, tomo control. Ok, Gracias. ok. Ok, pues muchas gracias. Como ya les adelantaba, la parte de mi compañera, bueno, es bastante más didáctica y entretenida, pero bueno, espero que volveréis con ella en un rato. Espero que los 10 minutitos que vienen ahora, que son la parte más de normativa, espero que no se hagan largos, ¿vale? En cualquier caso, bueno, creo que era un poco obligado para que la formación de hoy sea completa, ¿no? Se trata de ver un poco los esquemas tipo, los cálculos de dimensionado de previsión de potencia en la instalación. Son 4 cosas, la verdad, porque vamos a resumirlo bastante, ¿no? Pero bueno, era interesante que lo veáis, ¿no? Primero, algunas definiciones, ¿no? Sobre todo las relativas a la infraestructura del vehículo eléctrico. Se habla de estaciones de movilidad eléctrica cuando tenemos al menos en un recinto, en una infraestructura, al menos 2 estaciones de recarga con una serie de condiciones, ¿no? Para cargar vehículos de cierto tonelaje y tal. Cada estación de recarga se define como el elemento donde conectamos el vehículo eléctrico, pudiendo ser, como comentaba Alessandra, un punto de recarga simple, es decir, las protecciones necesarias y una toma de corriente, que no es lo idóneo, pero se considera una estación de recarga básica, o bien un punto de recarga llamado sistema de alimentación específico del vehículo eléctrico, el sistema tipo SAFE, ¿sabe? ¿Vale? Que bueno, básicamente es todo lo que comprende el conjunto de equipos necesarios para alimentar el vehículo eléctrico y proteger la instalación,
como veremos, ¿no? Cuando hablamos de un IBE, una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, pues estamos hablando de toda la instalación en sí, ¿vale? Incluso la canalización eléctrica, el control que haya que puede ser necesario, como veremos a continuación, equipos de medida, todo, ¿no? El punto de conexión es el punto frontera donde básicamente el vehículo se enchufa, se conecta, y como antes os indicaba, el SABE sería el conjunto de equipos que son necesarios para llevar esa energía eléctrica al vehículo y además proteger la instalación y a las personas, ¿no? Todo el conjunto. Está un poquito denominado de forma muy simplificada, pero al final es básicamente canalización, cable, tubo, sobre todo el cuadro eléctrico y el punto de recarga con su conector, ¿no? Entonces, bueno, se definen, aparte de lo que ya os ha indicado Alessandra, del tipo del modo de carga, tipo de conexión, eso por supuesto también está especificado en la instrucción técnica BT52, que es la que normaliza todo esto y que ha ido sufriendo alguna evolución que os contaré. El modo de carga queda definido ahí, pero como ya lo ha contado la compañera, prefiero no redundar, ¿no? Pero sí que se habla del tipo de conexión porque, bueno, en los albores del vehículo eléctrico había vehículos que, como podéis ver aquí, ya traían el cable, no un conector, sino el cable prácticamente enrollado en la estructura, ¿no? Y, bueno, pues no enchufable, ¿no? El caso A, ¿no? Básicamente donde desenrollamos el cable y lo enchufamos, ¿no? Ya sea a un conector tipo enchufe o a una estación de recarga, ¿no? Como pueden ser las nuestras, ¿no? Después está el caso B, en el cual, bueno, pues tenemos ya un conector que por ambos lados se enchufa, ¿no? Y se desenchufa, ¿no? Bueno, después está el tipo C, en el cual el cargador tiene un elemento permanentemente conectado y termina en enchufe para conectarlo al conector hembra del vehículo eléctrico. E incluso el caso D, en el cual, a diferencia del resto de casos, bueno, pues no tenemos un gestor de carga integrado en el vehículo, suelen ser motocicletas que no tienen el espacio, el dimensionado necesario para hacer lo que antes comentaba Alessandra, de gestionar la propia demanda, el vehículo en sí, y entonces hace falta un cable que tenga incorporado ese elemento, ¿no? Y bueno, básicamente es un cable que va o al enchufe o al cargador y que hace un poco la parte de gestión por parte del vehículo, ¿no? Pero bueno, casi siempre son motocicletas y bueno, cada vez menos, ¿no? Los esquemas de la instalación que, bueno, nos comentaba la organización del evento que les parecía algo fundamental e interesante y la verdad que sí que lo es para aquellos que proyectáis o que gestionáis proyectos, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos diferentes esquemas en función de si tenemos una instalación colectiva o individual en un edificio de nueva construcción o existente. Porque, bueno, ya de partida, si hablamos de un proyecto nuevo, si vais a diseñar un proyecto 100% nuevo, desde el año pasado se obliga por normativa, la instrucción técnica ha sido modificada y obliga a tener la preinstalación, o sea, los conductores vamos, lo que es la canalización de cableado prevista para el 100% de las plazas. No como antes, que bueno, se limitaba muchísimo, ¿no? Al 30% y tal, ¿no? Ahora tenemos que tener previsión de instalación para el 100%. No instalar los cargadores, pero sí tener la capacidad de llevarle el cableado y el sitio para los armarios de protección, ¿no? En edificios existentes, sin embargo, se sigue viendo la necesidad de como máximo, bueno, una estación de recarga por cada 40 plazas, ¿no? Es algo mucho más limitado. Y siempre se habla de, bueno, la buena praxis de hacer las reformas necesarias por parte, sobre todo si hay comunidad de vecinos, de manera que se facilite al máximo la instalación, utilizando la infraestructura de zonas comunes en la medida de lo posible y haciendo las reformas de manera que no solo posibiliten el paso, digamos, al usuario que empieza hoy, sino también intentando habilitar a futuro a los futuros usuarios de vehículo eléctrico que irán llegando posteriormente, ¿no? Que se hagan reformas lo más previsoras posibles, ¿no? Veremos también la necesidad de un sistema de protección de la línea que se llama SPL,
porque bueno, hay un paradigma en todo esto y es que aparte de la necesidad de cargar el vehículo con la rapidez que estamos acostumbrados a cargarlo en una gasolinera, que no es fácil, ¿verdad? Todo esto conlleva una demanda extra de potencia que puede llegar a ser muy alta, puede ser incluso mucho más alta que la de la propia vivienda en caso de vehículos residenciales o de la oficina en terciario, ¿no? Esto pues conlleva la necesidad en muchos casos de dimensionar la instalación. A veces no es viable, ¿no? Dimensionar al 100% toda la potencia futura esperable, ¿no? Entonces tenemos que gestionar la demanda de potencia de la instalación en tiempo real. Para eso existe a nivel normativo el SPL, que ahora después os comentaré con más detalle, ¿no? Y luego las protecciones necesarias, que básicamente también han ido evolucionando porque cuando estamos en modo 3, que como comentaba Alessandra, es el modo idóneo actualmente de uso, se ha estipulado necesaria la protección para las personas, ¿no? Contra derivaciones, contactos indirectos o directos de personas en la parte de corriente continua que pueden tener los cargadores, componentes de corriente continua, y para eso se pide que se usen interruptores diferenciales tipo B. O bien tipo A, pero con un equipo complementario que asegure la detección de corriente en caso de defecto de corriente continua de más de 8 miliamperios, ¿vale? Eso hace un par de años no estaba normalizado todavía, ¿no? Los esquemas, voy a resumir mucho, pero bueno, porque hay 7, 8 esquemas distintos. Hay 4 tipos de esquemas, pero cada uno tiene sus variantes, pero de forma muy simplificada. El primero de los esquemas se trata de una instalación colectiva donde se coloca una infraestructura comunitaria, ¿no? Aquí tenemos lo que sería la acometida principal de la energía de la instalación, del edificio, por ejemplo, el LGA y la línea general de alimentación, y el SPL sería el equipo que va a monitorizar que no superemos la demanda que puede el LGA proporcionar, es decir, que la compañía eléctrica nos puede dar en este punto, por la sección del conductor, por el fusible general que haya, siempre bajo la premisa de que tenemos que conseguir que nunca se nos caiga todo el sistema de alimentación de un edificio porque haya equipos eléctricos cargando que ocasionen una demanda adicional a la necesaria y a la esperada, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad de gestión que proporciona el SPL, ¿no? Hoy no tenemos tantos problemas porque son muy pocos los pioneros que han ido montando vehículos eléctricos en su oficina o comunidad de vecinos, pero se está empezando a ver una cantidad tan creciente que el SPL empieza a ser una necesidad muy real, ¿no? En este caso, se contrata un solo contrato con la compañía eléctrica a nivel comunitario y a partir de ahí la gestión de facturación del sistema la gestiona y la realiza ya pues, la propia administración de la finca, de la comunidad de vecinos, o bien pues, la propiedad del edificio, ¿no? Se ponen contadores secundarios, en este caso, en esta casuística, en el esquema 1A, justo donde están las estaciones de recarga, en el cuadro de alimentación o en la propia estación, y se encarga ya la comunidad de normalizar y de gestionar cómo se va a facturar y de qué manera unas normas que se acordarán en reunión, ¿no? Existía la figura de un gestor de carga que era necesaria, sobre todo en aparcamientos de uso privado, pero esa figura hace un año ha sido eliminada porque resultaba a nivel legal una traba en todo esto, ¿no? Tenía que ser un organismo regulado y homologado, no podía ser cualquier empresa o una comunidad de vecinos en sí. Tenía que ser un organismo especialmente designado y con unas certificaciones que la verdad que entorpecían mucho. Así que se ha designado la libertad de que cualquier empresa u organización pueda hacer de gestor de carga siempre que cumpla las normativas industriales, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como están viendo ustedes, no hace falta que cada vecino, cada propietario, contrate con la compañía eléctrica un nuevo contrato, sino que se hace un contrato, llamémosle comunitario. Y entre ellos luego agendan su facturación. Una variante de esto sería cuando no haya sitio en el cuadro, pues se habilita un espacio adicional en la sala de contadores o en la sala anexa más cercana para poder habilitar los contadores el contador adicional y las líneas de salida, las protecciones
un armario adicional. Pero es lo mismo, solo que con un armario extra, ¿no? Y en el esquema 1C estamos hablando del mismo esquema inicial, solo que los contadores se colocarían en la propia centralización. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, sería un contrato colectivo, como hablamos, igual, solo que para facturar los vecinos, pues se pondrían los contadores secundarios. Deciros que los contadores secundarios no son obligados, es decir, podría haber una comunidad que acuerde pues, pagar una cuota fija por usuario. No suele ser el caso porque, claro, no todo el mundo usa vehículo eléctrico ni con la misma frecuencia. Entonces se suelen colocar estos contadores secundarios, pero no es técnicamente obligado el poner los contadores secundarios. El contador principal, por supuesto, es un contrato con compañía. Cuando ustedes proyectan van a elegir qué esquema de los homologados, de los 4 con sus variantes que les presento, van a optar por proyectar, ¿no? Y entonces, bueno, hay que regirse por el esquema en cuestión decidido y cumplirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esquema 2. En el esquema 2, sin embargo, cambia mucho el panorama porque aunque seguimos sin requerir la contratación individual por cada propietario de un contrato, en este caso lo que sucede es que se saca una derivación del contrato individual de cada uno. Es decir, yo tengo mi contrato que sube a mi casa, pues saco una línea por debajo del contador y recargo mi vehículo eléctrico de esa línea. Yo ya decido si quiero o no quiero ampliar mi potencia contratada, porque a lo mejor pues voy a cargar muy lentamente o tenía una potencia excesiva. En fin, cada uno podrá elegir si incrementa o no su potencia contratada y ya es un tema completamente individual. Por supuesto, este esquema es muy práctico para llegar a acuerdos en comunidades porque realmente a nivel de facturación no hay nada que hacer. La comunidad no tiene nada que hacer al respecto, solamente habilitar el paso del conductor, la canalización y listo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que sí que presenta alguna dificultad a nivel técnico. Y les paso a comentar porque esto es curioso y en los albores de esto nos han pasado, bueno, pues consultas de este tipo, ¿no? Es interesante que lo conozcamos, ¿no? Bueno, al tener en paralelo, digamos, la instalación de la vivienda y la instalación del cargador del vehículo, el contador ve ambas indistintamente. Él no sabe qué está pasando hacia uno o hacia el otro. Internamente vamos a poder incluso gestionar, por ejemplo, una temporización, si el vehículo lo dispone, para cargar en horario en el que la vivienda no demande mucha potencia. O sea, podríamos hacer una gestión inteligente entre ambos para minimizar la potencia total demandada en cada momento. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un corte por sobredemanda eléctrica, ¿no? en mi contador inteligente? Como ustedes saben, los contadores de compañía disponen de un mecanismo que hace que si nos pasamos de potencia durante un intervalo, bueno, pues tienen un contactor interno normalmente que va a cortar el servicio y para garantizar que ya volvemos a un modo normal, lo que tenemos que hacer es tener un IGA, un interruptor de potencia en la vivienda que bajamos y subimos, ¿no? De manera que el contador detecta que no hay carga en la instalación y con ello reconecta su contactor. Si tenemos un vehículo en paralelo cargando a la vez, esa maniobra de que ya no hay carga no sucede, porque por mucho que yo desconecte arriba, sigo teniendo una carga. Ante eso, el contador no volvería y tendríamos que ir al sótano, desconectar el vehículo, volver arriba, conectar, en fin, una molestia grave, ¿no? Para eso, tenemos una solución técnica que consiste básicamente en que, bueno, existen varias soluciones técnicas, ¿eh? Cualquier solución que proporcione esta maniobra de forma automática funciona, ¿no? De hecho, no es ni siquiera obligado proporcionar esa solución automática, pero básicamente puede consistir en tomar tensión de la vivienda y llevar un cable hasta la estación de recarga, protegido al menos con un fusible, y con una bobina desconectar la estación de recarga cuando deje de haber corriente aquí, ¿no? Eso puede hacerse también aquí aguas abajo del interruptor diferencial, así si cae el diferencial general de la vivienda, pues también cortaría. Y bueno, existen cargadores como varios de nuestros modelos que tienen ya directamente, son lo que se llama EV Ready y bueno, pues
tienen la capacidad de autodetectar la presencia o ausencia de tensión por debajo del contador. Esta solución es mucho más cómoda porque realmente no conlleva, como están viendo, tener que cablear desde la vivienda, que puede estar en un 7º piso, en una 8ª planta, donde sea, hasta el sótano, sino que directamente no hay que cablear nada especial. Simplemente detectamos con un contactor normalmente abierto, pues cuando deja de haber tensión, secciona y por lo tanto el contador deja de ver la parte del cargador del vehículo eléctrico. Es muy sencillo. Pero claro, el elemento tiene que tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Es relevante. Luego el esquema 3, en el esquema 3 seguimos teniendo contadores individuales, pero en este caso están independizados de la vivienda, ¿vale? Son independientes, o sea, son individuales, pero independientes del contador de la vivienda, ¿vale? Y en el esquema 4, bueno, básicamente es esquema donde yo tengo ya una instalación existente, la centralización de contadores, perdón, este es el esquema 3B, que es muy parecido al otro, solo que abro un cuadro adicional porque no teníamos el espacio, ¿vale? Y el esquema 4, como les decía, sería, por ejemplo, en una villa donde quiero alimentar desde el propio cuadro general de la instalación, preveo un magnetotérmico y un diferencial adicional y opcionalmente un contador y alimento desde él, ¿no? En este caso, bueno, normalmente viviendas unifamiliares o viviendas de protección, perdón, de división horizontal también, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, aparcamiento de uso privado, ¿no? Estos esquemas son a elegir, es decir, siempre que, bueno, pues alguien proyecta, ya sea ingeniería o si no hay proyecto de ingeniería, el instalador se encarga, pues tiene que ver cuál de los esquemas se adapta mejor al usuario, a los servicios que tiene que proporcionar y a las necesidades también de gestión comunitaria si la hay, ¿vale? Bueno, en viviendas unifamiliares, pues bueno, se tiene que delimitar también cuál es la potencia que vamos a dedicar si vamos a hacerlo en trifásica o en monofásica y cuántos equipos de carga, cuántas estaciones puede llegar a haber en esa instalación, ¿no? Porque a veces en una sola familia puede haber 2 o 3 puntos de recarga, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y por supuesto hay que dedicar un circuito exclusivo para la recarga con protección magnetotérmica y diferencial, ¿vale? Bueno, esto ya un poco se lo he comentado antes en el resumen, de que tenemos en edificios existentes que hacer una previsión, pero en las nuevas tenemos que prever el 100%. Les voy a comentar un poco más el SPL. Como les decía, tenemos una acometida desde la compañía eléctrica y una línea general de alimentación, que por supuesto es un conductor, normalmente de cobre o aluminio, y tenemos que protegerlo para que no haya accidentes. Vamos, porque la instalación demandará una potencia que no puede ser mayor a lo que él es capaz de dar. De lo contrario, tenemos aquí un fusible que nos dejará fuera de servicio todo el edificio, ¿no? Entonces, el SPL básicamente lo que proporciona es un ajuste dinámico de la potencia que demanda la instalación de vehículo eléctrico cuando se prevé una simultaneidad menor de 1 o del 100%, llamémosle, en la potencia. Es decir, si yo dimensiono y diseño la instalación de vehículo eléctrico y la instalación del edificio entero, contando con que todos los cargadores pueden estar enchufados a su potencia nominal máxima, entonces no necesito el SPL, el limitador de potencia. Pero si no es así, y normalmente no es así, porque es muy, muy costoso tener contratada esa potencia y tener dimensionados los cables para tantos kilovatios, a veces incluso la compañía eléctrica puede decirnos que no nos da tanta potencia, vamos a poner el SPL, que no es en sí un dispositivo, no tiene por qué serlo, puede serlo, pero normalmente es un sistema. Un sistema que puede ser más o menos sofisticado, puede ser un dispositivo avanzado o puede ser incluso un sistema domótico inmótico. Es decir, puede ser un elemento que gestione dinámicamente las cargas, por ejemplo, de la instalación, como podría ser una vivienda, pues intentar rebajar la demanda en tiempo real de climatización para permitir la carga del vehículo eléctrico, o lo que es más sencillo, limitar la carga del vehículo eléctrico mientras hay demanda de mayor de la vivienda en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si estoy cocinando, pues reduzco porque esa potencia instantánea
no debe superar en total la contratada, ¿no? Cuando son muchos contratos, porque claro, si es una vivienda estamos hablando de algo más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero si son muchísimos contratos y cada uno de los equipos, de los cargadores, puede ser de una marca distinta, el SPL tiene que ser algo universal, ¿no? Básicamente. Entonces, en un esquema como este, la parte roja sería el SPL, donde yo tengo una medida de qué consumo está habiendo en la línea general. Y con ello puedo ver en tiempo real, simplemente, sería un esquema sencillo, cortar el suministro, digamos, o sea, darle una señal auxiliar a cada cargador para que deje de alimentar, dado ciertas circunstancias, ¿no? On-off y lo más sencillo, ¿no? Puede ser que también no tenga capacidad de cablear y lo haga por radiofrecuencia, ¿no? En la medida de cabecera, mismo esquema, pero bueno, en este caso ya con comunicación también a los cargadores, que es lo que permiten los modelos tipo Smart, lo que es la comunicación para ajustar la limitación de potencia instantánea que entregan al vehículo, ¿no? O igualmente por un cableado de bus, ¿no? El caso es que es necesario para que la viabilidad de la instalación admita los vehículos eléctricos, ¿no? Y bueno, en cuanto a previsión de carga, el cálculo que se suele hacer normalmente, si no se instala SPL, yo tengo que prever toda la potencia del edificio, zonas comunes, garaje y la potencia P5, que es la del vehículo eléctrico, en su totalidad, toda la suma de potencia contratada. De lo contrario, si instalamos el SPL, nos basta con ajustarlo al 30%, un coeficiente de simultaneidad del 30% de la potencia demandada por los vehículos eléctricos. Y ese P5, ¿cómo se calcula? Pues bueno, como mínimo tiene que ser el 10% del número de plazas de la instalación y contando con un mínimo de 3,68 kilovatios en la instalación. Esto en aplicaciones residenciales. Preveyendo que la instalación crecerá. No se ajusta al cuántos cargadores hay hoy, sino cuántas plazas hay, porque se entiende que con cierta facilidad el 10% de las plazas van a ser eléctricas en unos años. Ya hasta que cambie la norma al menos, ¿no? Y entonces, pues como mínimo, 3,68 para que sea un límite lo suficientemente alto para que sea viable. De lo contrario, el SPL va a estar cortando continuamente todo, ¿no? Y en edificios de uso no residencial se es más laxo y, bueno, básicamente un 40avo de cada plaza, o sea, estamos hablando de muchísimo, aquí el 10%, aquí uno de cada 40 plazas se entiende que va a estar recargando eléctricamente. Son unos límites bajos, pero bueno, a día de hoy podríamos decir que pueden ser realistas, seguramente cambien en el futuro, ¿no? Bien, pues este es un poco el final de la sección. Espero que se os haya hecho relativamente corto, espero que haya sido didáctico. Respondemos luego a las preguntas todas juntas y doy paso de nuevo a Alessandra. Gracias, Andrés. Ahora. Listo. Entonces, para empezar a ver la oferta de Schneider Electric, ¿listo? Lo más importante es entender nuestra propuesta de valor, ¿ok? Nosotros ofrecemos una solución escalable para que los clientes puedan construir y operar su propia infraestructura. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablamos de solución escalable? Ahora el mercado está cambiando constantemente y tienes clientes que ahora pueden querer un punto de recarga, 2 puntos de recarga, una solución muy básica. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? En el próximo año seguramente van a tener que ampliar su infraestructura. Entonces, si no pensamos en una solución que se pueda ir adaptando a las necesidades del mercado y a más cantidades de puntos de recarga, al final los que le toca hacer los clientes es volver a reinvertir en otros cargadores que sean capaces. Entonces, siempre lo mejor es poder darle lo mejor que se pueda en un principio para que el cliente no pierda dinero. ¿Okay? Hablamos de infraestructura segura, como ustedes saben, todo el tema de distribución eléctrica. Cuanto a Schneider Electric, somos los número unos en cuanto a seguridad, listo, también para nuestros cargadores lo somos. Y para tú poder escalar tu propia infraestructura, tú necesitas que la infraestructura sea integrable. ¿Okay? En el mundo de los puntos de recarga o del vehículo eléctrico hay un protocolo de comunicación que se llama el OCPP. ¿Listo? Hay diferentes tipos de OCPP.
Pero el problema de los CPP es que solamente las plataformas o fabricantes de puntos de recarga o el tema de vehículo eléctrico solamente manejan ese protocolo. Normalmente es muy difícil encontrar que otras plataformas que ya vienen en el mercado por muchos años lo manejen, ¿listo? Porque es algo nuevo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestra solución, nuestros productos cuentan con el resto de protocolos de comunicación, ya sea Modbus, APIs, ¿listo? Entonces, con esto tú vas a poder integrar a cualquier sistema de control de edificios, ¿ok? Ya sea nuestras plataformas EcoStruxure o si tú tienes un cliente que tiene una SCADA o tiene un PME que lo esté haciendo él, también lo vas a poder integrar y vas a poder visualizar tu infraestructura. Y luego al final lo que le decimos a los clientes es que con nuestra solución de vehículo eléctrico también vas a poder llegar a una solución totalmente completa, ¿ok? Que estamos hablando de integrados a placas solares, integradas con baterías y todo eso en un solo ecosistema como lo hablamos anteriormente, que es una microgrid, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo bueno de la solución de Schneider Electric? Que puedes empezar con un punto de recarga, con 100, con 200 o hasta 1000 puntos de recarga, que es lo que hoy en día llegamos a gestionar. ¿Sí? Entonces, en cuanto a cargadores y plataformas, entonces, algo muy importante. Tenemos nuestra plataforma ha sido premiada por el Solar Impulse Efficient Solution. Y esto lo que habla de que es una plataforma que realmente cumple con, uno, las necesidades del cliente y también toda la parte de medioambiental, sostenibilidad, todo lo que estamos viendo hoy en día. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos nuestros cargadores, listo, tenemos cargadores de todos tipos, tenemos cargadores, entonces todos nuestros cargadores se instalan tanto en pared como de pie, tenemos cargadores de una toma, tenemos cargadores de 2 tomas y tenemos cargadores de corriente continua. Todos nuestros cargadores de corriente alterna llegan a una potencia máxima de 22 kilovatios. Se pueden instalar tanto monofásicos o trifásicos y lo vas a poder limitar a la potencia que tú quieras. ¿Ok? ¿Qué es supremamente importante? Las certificaciones. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de certificaciones. ¿Ok? Las certificaciones que la Unión Europea nos exige, pero también hay otras certificaciones que los fabricantes de puntos de recarga nos exigen. Somos de los pocos que estamos 100% certificados. ¿Mm? Entonces, para mirar muy rápidamente, ya que nos quedan en poco tiempo, vamos a ver el tema de el tipo de cargadores que tenemos simplemente para que vean el diseño. ¿Ok? Este es nuestro E-Link Smart Wall Box, es nuestro punto de recarga para instalación en pared. Todos nuestros puntos de recarga pueden ir tanto interno como en externo. ¿Ok? Ten en cuenta que nosotros vendemos nuestros cargadores en 52 países. Esto se instala tanto en el desierto como en Finlandia, debajo de nevando y todo. Entonces son cargadores que son muy robustos y que aguantan diferentes tipos de temperatura y de ambiente. ¿Ok? Como pueden ver, hay diferentes tipos de referencia porque lo tenemos con cable incluido, sin cable incluido, con lector con tarjetas RFID, cuando tienes muchos usuarios utilizando un solo punto de recarga, o si de pronto quieres una solución más premium residencial con llave de seguridad. ¿Ok? Luego tenemos nuestro E-Link Parking de pie, que son cargadores también en corriente alterna. Vienen con 2 tomas, es decir, que por cada toma puedes llegar a una corriente máxima de 22 kilovatios cuando hablamos en trifásico. Pero de igual manera vas a poder hacer balanceo de cargas. ¿Qué significa balanceo de cargas? Que si tú tienes un coche cargando y este coche lo permite, el cargador le va a dar 22 kilovatios, pero si llega otro coche vas a poder limitar la potencia por igual y llegas a 11 y a 11. Y con eso de pronto evitamos a clientes que 44 kilovatios es mucha potencia para ellos. ¿Ok? Entonces, lo mismo, como pueden ver, tenemos varias referencias. Tenemos la opción de tarjetas RFID. Vienen 5 tarjetas por cada cargador o sin RFID, que es la opción Plug and Charge. ¿Qué significa Plug and Charge? Que simplemente el cargador es libre. Tú solamente tienes que hundir el botón para liberar la tapa y empezar a cargar tu coche. No hay ningún acceso. ¿Listo? No hay ningún control de carga. Entonces, todos nuestros puntos de recarga tienen una web server, ¿ok? Dentro de la web server vas a poder hacer toda la configuración del equipo, vas a poder configurar el equipo dentro de la red del edificio, ¿ok? Y también luego, si quieres tener a operadores de puntos de recarga, entonces los operadores de puntos de recarga son estas empresas que se dedican a la gestión de infraestructuras y gestión de cobros, todo lo que puedes hacer con un punto de recarga.
¿Listo? Entonces, estas empresas muchas veces las contratan los clientes porque quieren tener el tema de la aplicación móvil, quieren poder gestionar por medio de tarjetas monederos o código QR o que te lo saquen directamente de tu cuenta, de tu tarjeta débito o crédito. ¿Listo? Entonces, eh, todo eso lo vas a poder y se va a poder configurar desde el cargador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la información? ¿Qué es lo que le importa digamos, un integrador? Cuando quiere sacar la información y poderlo integrar a un sistema de control de edificios, ¿qué información tiene el cargador para sacar? Entonces, nuestros cargadores son de los que más información, digamos, guarda. Entonces, guarda la estación de carga, el tipo de carga, si estás cargando monofásico o trifásico, la hora de inicio, la hora final, la energía total, qué toma estás utilizando, el tiempo total de la carga y quién fue la persona responsable de cargar. ¿Ok? También tenemos la opción de reportes. Si tú no quieres estar ingresando directamente al punto de recarga, simplemente tú dices todos los días o todas las semanas o todos los meses, quiero que me llegue esta información a mi correo electrónico. Te llega un Excel y simplemente haces el análisis de la información. Y en cuanto al mantenimiento, es muy bueno. ¿Por qué? Porque te dice el tiempo, el estatus en tiempo real. ¿Qué error hay? ¿Qué error hay? Si realmente hay algún error, dice error número 75, problema de comunicación, y luego tienes que ir al manual y ver cuál es el paso a paso para intentar arreglarlo. ¿Ok? Entonces, es un sistema muy completo, muy fácil de usar. ¿Ok? Eh, entonces, la verdad, cualquier instalador se puede configurar. También tenemos cargadores de corriente continua, ¿listo? Tenemos cargadores de 24 kilovatios en corriente continua. ¿Qué es lo bueno de estos cargadores? Que son como unos cargadores pequeños, entonces vas a poder cargar tu coche, así sea en un sótano, porque vas a poderlo instalar en la pared o lo puedes instalar en el exterior, ¿listo? De pie. Normalmente los cargadores de corriente continua son los que tienen pantalla táctil, ¿ok? Donde vas a poder ver toda la información de los puntos de recarga, ¿listo? Ahora, siempre que tú hagas una instalación en edificios, es muy importante saber la potencia que tienes contratada, porque en un estudio, en un estudio que realizamos a nivel global, lo que entendemos es que es muy difícil encontrar un edificio que tenga la potencia, una suficiente potencia, la potencia contratada suficiente para la demanda de vehículos, ¿ok? Si tú instalas tus puntos de recarga y no limitas la potencia, vas a sobrepasar tu energía contratada. Entonces, para eso, lo que mi compañero Andrés les decía, como es un SPL. Este es nuestro SPL. Entonces, nuestro SPL está en esta cajita negra, listo, que fue el premio, que nos ganamos la etiqueta de Solar Impulse, y dentro hay una plataforma. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de nuestra solución? Que no solamente estás haciendo balanceo de carga, tiene otros beneficios como programación horaria, gestión de flotas, ¿listo? Y además que vas a poder ver toda tu infraestructura en una sola plataforma. Ya luego les muestro. ¿Listo? Hay diferentes tipos de implementación. Necesitan tener muy claro si quieren tener en cuenta el consumo real del edificio o si simplemente el cliente va a contratar energía solamente para los puntos de recarga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Si tienes varios coches cargando, tienes tu corriente máxima y entra otro coche, lo que vamos a hacer es limitar la potencia por igual. Saben que el objetivo principal es no sobrepasar la energía contratada, pero sabemos que todos los coches cargan a una potencia diferente. Entonces, cada 10 minutos vamos a sincronizar la carga. Si hay corriente disponible y vemos que un coche no está cargando a máxima potencia, se lo vamos a dar. Y el proceso es igual. Ahora, ¿qué pasa si estás utilizando el 90, el 95% de tu instalación? Significa que no vas a tener potencia suficiente para cargar los puntos de recarga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si viene un coche, lo que vamos a hacer es colocar uno en modo standby, ¿ok? Este que se coloca en modo standby, igual la idea es no dejar de cargar tu coche. Entonces, cada 15 minutos vamos a hacer un cambio, ¿ok? Entonces, con esto evitamos que los coches se queden sin cargar. Tenemos diferentes tipos de usuarios. Tenemos administradores, usuarios normales y luego hay clientes VIP. Un cliente VIP nunca se le limita la potencia. Entonces, cuando tú tienes un cliente VIP que llega a una instalación que ya no, digamos, ya estás colocando en modo standby porque no tienes su potencia suficiente, pues le vamos a dar prioridad a este cliente. ¿Listo? Vamos a dejar la mayor cantidad de cargadores en modo standby. Una vez sepamos cuál es la potencia que necesita, vamos a poder
limitarla y si hay potencia disponible, vamos a dejar la menor cantidad de cargadores funcionando. Entonces, muy rápidamente les muestro que esta es la plataforma, esto ya viene incluida en el precio, donde ustedes van a poder ver sus 100 puntos de recarga, 50, 70, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, es muy sencilla la plataforma, la configuración también va paso a paso. em, y pues uno también de otros beneficios es el tema de programación horaria. Entonces, la instalación es muy sencilla, solamente necesitas la plataforma, una fuente de alimentación y al final necesitas un medidor de potencia, que es el que nos está dando el consumo real del edificio. ¿Listo? Y dependiendo a cómo quieras hacer la arquitectura, tenemos 3 puertos Ethernet dentro de nuestros puntos de recarga y eso nos da la flexibilidad de tener diferentes arquitecturas. Entonces, simplemente vamos a ver las 3 arquitecturas que siempre mostramos a nuestros clientes, que es solución básica de vehículo eléctrico con tu sistema de gestión de cargas. Si quieres hacer gestión de cobros, lo puedes hacer remotamente con un operador de puntos de recarga. ¿Listo? O lo que podemos hacer es simplemente integrarnos a cualquier plataforma que tengas, ¿ok? Para poder gestionar y monitorizar. ¿Listo? Entonces, tenemos muchos casos de éxito. Siendo Schneider Electric, estamos entre las empresas con, digamos, los casos más grandes a nivel de instalaciones de puntos de recarga. ¿Listo? Y, digamos, este es el centro tecnológico de Renault. Nosotros tenemos buenas negociaciones con Renault. Y lo que hacemos es, por ejemplo, pueden ver, hay videos del caso de éxito. Es una instalación solar. Inicialmente eran 20 puntos de recarga, ahora tienen 70. ¿Ok? Pero a la solución, nuestra solución más potente, que es el tema de microgrid, que esto lo pueden hacer con un punto de recarga, ¿ok? Porque la gente cree que tener una microgrid significa algo muy grande, no es así. Puedes tener un edificio pequeño y puedes hacer una pequeña microgrid. Entonces, nosotros como Schneider Electric, lo que queremos mostrarte es que puedes tener la instalación de punto de recarga aparte o integrada al sistema. Luego, si quieres, si quieres intentar o quieres instalar el tema de placas solares, porque tenemos inversores y esto lo vas a poder hacer. ¿Listo? Luego, si quieres seguir escalando tu infraestructura y te parece que es importante tener el tema de baterías, porque necesitas almacenar de pronto las placas, la energía que tienes de las placas solares, también lo puedes hacer. Y al final contamos con el Microgrid Advisor, ¿ok? Que vas a poder gestionar toda tu infraestructura. Entonces, en Schneider Electric, como les dije, en nuestras plataformas tenemos diferentes tipos de plataformas dependiendo del consumo real, a la necesidad real de cada cliente. Y ya no tenemos tiempo, pero les quería mostrar, ya les tocará verlos ustedes, los casos de éxito que tenemos de microgrid. ¿Listo? Hay uno muy interesante que es en la ciudad de Berlín, donde todo el tema de infraestructura, puntos de recarga, es de Schneider Electric 100%. Y la idea es que esta universidad llegó al objetivo que toda Alemania debe llegar en el 2025. ¿Ok? Entonces es muy interesante que lo conozcan. Y simplemente para que sepan, es Schneider Electric, al final lo que nosotros proporcionamos también a los clientes son paquetes. No se les olvide que el punto de recarga tiene que ir siempre con unas protecciones, tiene que venir bien protegido, es importante, ya lo vimos con la ITC BT52. Y además es que nosotros también ayudamos a nuestros clientes. Si ustedes tienen clientes que tienen unos proyectos interesantes y necesitan ayuda para solicitar el tema de plan de ayudas MOVE 3, MOVE 2, tenemos un área dedicada y lo hacen. ¿Listo? Entonces, fui muy rápidamente, pero espero que les haya quedado información. Igual ya saben que cualquier duda, pregunta, siempre pueden contactar directamente o a través de su comercial y les colaboremos con lo que necesiten, si sea un proyecto específico o simplemente quieren recopilar más información. Excelente, Alessandra. Pues Javier, quedamos a vuestra disposición si hay preguntas, lo que necesitéis, ¿vale? Exactamente, pues si os parece pasamos ahora a esa ronda de preguntas, de consultas. Si alguno de los asistentes quiere preguntar algo sobre lo que hemos visto, pues ahora es el momento. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es pues levantar la mano y bueno, iremos dando paso. Si os parece, mientras que, bueno, pues alguien se aventura a preguntar, pues a mí sí me gustaría realizar alguna cuestión en base a lo que hemos visto. En concreto, me gustaría preguntarte, bueno, Andrés, tú que has expuesto la parte correspondiente a la normativa,
entiendo que hoy por hoy casi todo lo que se monta es un esquema de tipo 2, ¿no? Aquel en el que, pues digamos que tenemos, o sea, que nuestra instalación de recarga del vehículo eléctrico pasa por nuestro contador, ¿no? Sí, es lo más Es lo más frecuente. habitual, entiendo que es lo más habitual, ¿no? Porque lo otro será para edificios de nueva construcción y normalmente no se estará ni contemplando la mayoría de los casos, ¿no? En ese caso, además, creo, según has citado, que debes de tener un circuito, que es el C13, para esta estación de recarga, ¿no? Sí, bueno, ese era el tipo 4 realmente, el que pedía el C13, pero sí, bueno, la protección en caso de que se haga una reforma en una instalación residencial o incluso no residencial, donde haya división horizontal, para añadir el vehículo eléctrico y la reforma conlleve un nuevo boletín eléctrico o un proyecto, hay que dedicar un circuito con protección magnetotérmica y diferencial con las características que antes indicaba, con tipo B. Cuidado porque el tipo B es un diferencial alto de gama que no se monta casi nunca, más que en elevadores, ascensores y tal, pero es lo que se pide ya. Ujú. Y bueno, el motivo por el cual casi todo el mundo está optando por una solución de tipo 2 o 4, básicamente es por intentar evitar poner un contrato, tener un segundo contrato con la compañía eléctrica, también porque la figura que había del gestor, ¿no? de este ente, entorpecía un poco todas las gestiones y hasta que se ha eliminado, quizá a partir de ahora las comunidades lo vean más fácil, ¿no? para poder llegar a acuerdos internos de facturación en la cuota comunitaria y tal, ¿no? Ujú. Vale, es que como una de las soluciones que proponía era, debido al problema en caso de que se nos fuera, hubiera un corte, ¿no? en el suministro eléctrico por un exceso de potencia, era el no tener que cablear directamente al cuadro de nuestra vivienda, ¿no? Tener un dispositivo que lo que hacía precisamente era detectar esa ausencia de tensión. Pero si tenemos que tener un circuito C13, no hay más narices, ¿no? que pasar por ahí, ¿no? Sí, sí, claro, en el tipo 4 no tenemos ese problema, en el Ujú, tipo 2 sí, porque la derivación no la tomamos del cuadro de la vivienda, sino del contador por encima del cuadro de la vivienda. ujú. De manera que cuando cortamos en la vivienda no estamos cortando el cargador. Es la diferencia fundamental entre el tipo 2 y el tipo 4. En el tipo 4 Vale, no vale. tenemos la problemática de la maniobra esta necesaria, ¿no? En ese sentido es más sencillo. Vale, perfecto. Pues, bueno, Juan tiene una pregunta. Juan, si te parece, puedes formularla. Lo único que tienes que hacer es activar el micrófono y preguntar. ¿Se me oye? Sí, Sí. Yo tengo la ITC BT52, la guía, que es de noviembre del 2017. Y estoy oyendo hablar pues, que ya se va a requerir un punto de recarga en cada plaza, cuando era uno por cada 40, que desaparece el gestor de carga. No sé esa normativa, cuándo ha salido o cuál es. Sí, bueno, ha habido reales decretos posteriores que corrigen, que reformulan y tal, y que bueno, no es que la instrucción técnica complementaria BT52 haya sido republicada, pero sí que hay, bueno, pues boletines oficiales posteriores adecuándola, ¿no? Ajustando su alcance y su requerimiento. De todas formas, si queréis, tenemos, digamos, un análisis exhaustivo y actualizado de todo esto. De hecho, tenemos un compañero responsable de normalización en Schneider, que su fundamental trabajo es tenernos al día de todo lo que pasa, porque es imposible, ¿no? Que nosotros podamos uno a uno estar informados, es tremendo, ¿no? Entonces, vamos, de hecho, Juan Alberto estaría hoy con nosotros si no fuera porque ha coincidido, que está ahora justo en vacaciones ya, pero si queréis os podemos gestionar el traspaso de toda la información. Ha generado prácticamente una guía basada en la guía y en sus actualizaciones y os la podemos poner a vuestra disposición, por supuesto, y resolveros cualquier duda ya muy, muy concreta que haya porque se la sabe toda, vamos, básicamente. Sí, lo que haya a partir de la guía de noviembre del 2017, porque esa es donde yo también hacía eh,
mientras estabais dando la exposición, yo he estado mirando las guías y he visto que el último que hay era de noviembre del 2017. Entonces me he perdido un poco en esa normativa posterior. Pues si hay algo, nos decía el Real Decreto del BOE para ir nosotros y mirarlo a partir de noviembre de 2017, que es lo que ha salido y que cambia toda esa guía, claro, que es con lo que estábamos proyectando. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el que elimina la figura del gestor es el Real Decreto 647/2011. No, perdón, ese era el anterior. Os lo enviamos, ¿vale? Por ejemplo, lo de la necesidad de que en obra nueva el 100% de la preinstalación exista es básicamente del año pasado, o sea, es de 2020. Pero bueno, son cosas que vamos conociendo todos conforme nos llegan, ¿no? Se entiende que si había licencia de obra, una obra que yo estoy calculando, una residencia de ancianos del 2018, tiene licencia de obra 2018, hemos puesto un punto de recarga normal, Sí. un punto. Pues, tiene 20 plazas, pues entiendo que estaríamos cubiertos con la licencia de obras de ese año. Sí, eso entiendo que también que así, porque todas las obras que estoy trabajando con los clientes, vamos, los puntos de recarga son mínimos, vamos, y se están ejecutando así a día de hoy. Nuevos proyectos por visar son los que aplican ahí. Vale. Bueno, pues bueno, tenemos también a Francisco Alarcón, él es docente en la Escuela Internacional de Posgrados, él imparte la asignatura de instalaciones eléctricas en baja tensión, también imparte en el máster de energía renovable. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás muteado, Francisco? Te digo, como ha Correcto. levantado la mano. Sí, gracias. Llevaba un ratillo hablando solo. Bueno, ante nada, disculparme. He llegado 10 minutillos tardes y, bueno, me hubiera gustado estar en la presentación del principio. Un poco era sobre la pregunta del compañero, de Juan. El código técnico de la edificación, el HE6, fue un anejo nuevo que sacó, no sé si es reciente, creo que es del verano pasado. Ahí es donde te regula el tema del 100% de la previsión de la canalización para el vehículo eléctrico. ¿Vale? Ponte, bueno, vamos, que está de cara al público y, bueno, y lo googlea el HE6, ¿vale? Un anejo de 3 paginitas solo y en su capítulo número 3 es donde hace esa modificación del 30%, si no recuerdo mal, al 100%. Siempre hablamos de preinstalación, ¿vale? Solo canalización. ¿Vale? Vale, Eso sí, gracias. lo que ya no sé si, bueno, ya os digo, son 3 paginitas, es muy... El ámbito de aplicación, bueno, también te lo define bien y cuándo entraría en vigor. ¿Vale? Simplemente esa anotación, vamos, que yo creo que era un poco lo que a Juan le quería concretar, ¿no? De hecho, ahí te distingue entre edificios de si son residenciales o no y hasta un cierto número de plazas. Hay varias condiciones. Vale, muchas gracias. Nada. Estupendo, Francisco. Muchas gracias, Francisco. No sé si tenéis alguna consulta más. Bueno, mientras que bueno, esperamos más preguntas. A mí me gustaría también formular otra pregunta, en este caso a Alexandra Romero, porque has estado hablando sobre la integración de los sistemas de recarga de vehículos eléctricos con las energías renovables, por ejemplo, con las instalaciones fotovoltaicas. Yo no sé si habéis llegado a contemplar el desfase que existe entre la producción de energía fotovoltaica y después la demanda, ¿no?, de energía eléctrica. Normalmente la recarga de vehículos eléctricos se suele hacer a última hora del día, se suele hacer por la noche, entonces no sé si eso lo habéis contemplado de alguna manera, a través de sistemas de baterías o no. ¿O eso todavía está en fase de estudio?
Bueno, bueno, el tema, o sea, te digo, el tema de solar, ya hablamos de, o sea, dentro de Schneider Electric incluso tenemos un área dedicada al equipo de solar con los inversores y esto. De pronto, Andrés, no sé si me puedes ayudar porque yo el tema de solar no estoy Sí, muy adentro. sí, encantado de hacerlo. Bueno, pues sí, básicamente, como comentaba Javier, la integración de solar, en muchos casos, ¿no? En entorno oficinas menos, porque sí suele ser carga diurna mientras estamos en la oficina trabajando, pero en el entorno residencial suele asociarse bastante al tema de acumulación, ¿no? Y al final, bueno, pues un poco a lo que comentaba Alexandra Bozaba del microgrid, ¿no? De la necesidad de acumular, que poco a poco va llegando también. Por supuesto que el coste de amortización de las instalaciones sube, ¿no? En varios años de tener solar sin acumulación a tener solar con acumulación, el coste de inversión inicial encarece, pero te proporciona esa flexibilidad de recarga nocturna y finalmente, bueno, pues aunque tenga una instalación que en lugar de amortizarse en 3 o 4 años, amortice en 7 u 8, pero tiene total flexibilidad y en el coste total de propiedad de la instalación, en esas décadas, ¿no? Pues al final has tenido un retorno de inversión bastante mayor también, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, la parte solar efectivamente conlleva, en lo que se refiere a vehículo eléctrico en residencial, está muy ligada con la acumulación. Sí, sí. Y bueno, otra preguntilla para los dos, y para Francisco también, si él quiere colaborar. Bueno, también habéis comentado los diferentes tipos de cargadores que existen. ¿Creéis que se está trabajando para unificar esos cargadores, para hacer un único tipo de cargador, como se hizo, por ejemplo, en su momento con los dispositivos móviles, o, o no? O lo mismo todavía cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Porque bueno, estuve mirando para comprar un vehículo eléctrico y he llegado a ver incluso vehículos que tienen dos cargadores, que vienen con dos cargadores diferentes. Entonces yo entiendo que eso puede llegar a ser una pega porque según dónde estés, pues puede ser que puedas cargar o no tu vehículo eléctrico. No sé si en un futuro se está trabajando para unificar o estandarizar esos puntos de recarga o no. Mm. Alexandra seguro que sabe más que yo. Pero sí, o sea, o sea, lo que entendí, o sea, la verdad en tema de puntos de recarga, o sea, si tú miras la verdad a un punto de recarga y lo comparas con otro fabricante, o sea, yo siento que está estandarizado. Lo que sí pasa es que tenemos los diferentes tipos de tomas. Sí, bueno, quizás me he expresado mal, son las tomas Sí, a lo que me estaba refiriendo. Las tomas. listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como al final, digamos, Latinoamérica es totalmente diferente a Europa, ¿se entiende? Es muy difícil. Incluso China, hoy en día, que es el que está literalmente, es el líder número uno en cuanto a movilidad eléctrica y vehículo eléctrico, en unas noticias incluso estuvieron hablando de que ahora van a tener un nuevo CHAdeMO. O sea, ¿se entiende? Sí, que están intentando mirar si se quiere unificar, digamos, tener una sola toma para cargar. Sí se ha visto, lo hemos visto en el mercado, lo hemos escuchado, pero la verdad, en cuanto a Europa, digamos, sabemos que tenemos nuestra toma unificada, que es la toma Meneques. Listo, que realmente no, o sea, o sea, te lo digo, las conversaciones que tenemos constantemente con los partners y esto, la toma no nos preocupa más el tema de qué es lo que puede hacer el cargador, si se puede integrar y qué más servicios podemos aportar a los clientes. Eso es lo que realmente más se está viendo en cuanto a instalación y cómo cargar tu coche y qué más servicios darle a los usuarios. Existe, corrígeme Alexandra, además, la capacidad de poner cables adaptadores de una tecnología a otra, ¿no? O sea, que el cable que conectas a la toma de carga del coche puede ser con un conector diferente en el otro extremo, ¿no?
y adaptaciones. La verdad que sí, que no parece que haya en ese sentido mucho problema, que yo también inicialmente pensaba que habría, pero es verdad que es un mercado todavía en maduración a nivel de tecnologías, ¿no? Y de hecho recuerdo que la carga en corriente continua inicialmente a nivel incluso reglamentario, ¿no? En España, pues pasaba por básicamente poner el cargador de 100 kilovatios, tenía que ser ya el modelo de Tesla, era el único que estaba homologado, los superchargers de Tesla, y eso pues por supuesto está cambiando, ¿no? Eso cada Sí. vez se homologa más independientemente de una u otra marca, ¿no? Pero sí Y que... además que ahora estamos llegando a estas cargas ultra rápidas que también a medida que podamos cargar y podamos tener más energía y más corriente, las tomas también tienen que, o sea, te digo, una toma de corriente alterna no puede funcionar para una toma de corriente continua. Entonces, yo creo que el tema de tener una sola toma, un solo modo de carga va a ser muy difícil de encontrar. A no ser que se haga, bueno, lo que también se escucha por ahí, ¿no? Que tú estás manejando tu coche en la carretera y tú puedes cargar porque vas a tener unas placas o digamos, en las carreteras, cosas así. O sea, que no hay contacto. Sería lo único, que no hay un contacto real entre el cargador y el coche. La Ok, corriente. perfecto. Sí. Y, bueno, ya la última preguntilla, que tampoco quiero acaparar. Entiendo, porque bueno, ahora mismo se está fomentando la compra del vehículo eléctrico. De hecho, si no me equivoco, para el 2030 por ahí, casi que la mayoría de los, bueno, ya debe de desaparecer la venta del diésel, ¿no? Y la venta de vehículos que funcionan con combustible Sí. fósil y deben de ser de vehículos eléctricos, por lo cual, Y, y también luego va a bajar la venta de híbridos, porque lo que quiere también el gobierno es que sea 100% eléctricos, así que los híbridos también van a desaparecer. correcto, entonces entiendo que vamos a ver vehículos eléctricos por doquier. Los parkings, los garajes de los edificios residenciales van a estar llenos de vehículos eléctricos. Las infraestructuras de estos edificios, sobre todo de los antiguos, no de los nuevos, porque la normativa, pues bueno, pues digamos que irá cambiando para que se vayan haciendo las cositas bien. ¿Va a estar preparada para asimilar toda esa potencia? O- Bueno, el tema de infraestructura, digamos, en las instalaciones que tenemos ahora de edificios viejos, realmente toca renovar la infraestructura porque Ujú. en cuanto a protecciones y eso, realmente no da para proteger la instalación de puntos de recarga. O sea, que el ¿Listo? SPL casi que va a ser Es la obligatorio. verdad, te lo digo, en temas de edificios, puede que tú tengas un cliente que incluso necesita un SPL así sea con 2 puntos de recarga. ¿Listo? Entonces, es muy difícil encontrar. La verdad, a veces nos alegramos cuando encontramos un edificio que tenga la energía suficiente porque incluso hasta podemos colocar más cargadores. Entonces, sí, ten en cuenta, en este momento podemos ir entre el 90 y el 95% de las instalaciones que hacemos ya vienen directamente con SPL. Y aunque solamente instalen 1 o 2 puntos de recarga, están dejando incluso el SPL instalado ya porque saben que dentro de 6 meses van a tener que comprar más cargadores y Ujú. escalar la infraestructura. Ujú. Además de eso, nos encontramos con un paradigma en la parte digamos, de generación de la energía, ¿no? Que También. conlleva que estos plazos también ayuden a que la parte de generación alternativa, ¿no? Ayuden a que las compañías eléctricas dispongan de potencia instantánea para abastecer, porque realmente en las zonas más urbanas, donde, bueno, y en las rurales, la verdad que también la capacidad de entrega de potencia de las compañías eléctricas está limitada, ¿no? En los polígonos, parques tecnológicos, ciudades, cuando alguien llega, un cliente y quiere montar un edificio, una fábrica, por ejemplo, nueva en un núcleo urbano, la subestación puede que no tenga potencia suficiente, las secciones de los propios conductores que alimentan en media tensión. Entonces, esta generación distribuida que se propone y que se está normalizando y potenciando y con ayudas es necesaria, ¿no? Y la acumulación de baterías que antes mencionábamos, al final el vehículo eléctrico es una punta de lanza o un motivo más para que la distribución mm, total de la generación se produzca, ¿no? Y además, bueno, pues enriquezca la capacidad del balance neto y también de que el sector en el que trabajamos, pues
crezca y se mantenga de forma sostenible, ¿no? Sí, tenemos, digamos, experiencia en los otros países. Están incentivando mucho lo que se llamaba un prosumer home. No sé si lo han escuchado. Entonces, el prosumer home es simplemente que el mismo usuario tenga todas las herramientas, digamos, la placa solar, su batería, para que él mismo pueda abastecerse. ¿Listo? No tener que Pero utilizar tanto de también forma la red independiente. eléctrica. Independiente, Quiero decir, exactamente. independiente, desconectado de De la red. la De red. la red. Sí. Entonces, ya hay soluciones que se están, pues las están instalando en países como Francia, Alemania, ¿ok? Que, bueno, que Schneider en cierto modo ya las está gestionando y es a lo que estamos también incentivando, ¿ok? Entonces, también tenemos soluciones que hablamos de prosumer home. Ujú. Ujú. Y Perfecto. como complemento de esto, vendrá, ¿no? Porque ahora mismo está en ciernes, ¿no? La posibilidad de que en el futuro el vehículo eléctrico llegue a hacer de, digamos, de fuente de alimentación de emergencia de un hogar ante circunstancias de desastre. De hecho, en Estados Unidos, Ujú. con las heladas del pasado invierno, hubo familias que salvaron la vida básicamente ante un frío extremo, pues tirando del vehículo eléctrico, ¿no? Usándolo como fuente de electricidad para la instalación. Para eso, por supuesto, toda la infraestructura tiene que estar preparada de forma ya bidireccional. Es la segunda derivada de esto, pero también llegará. Ujú. Pues perfecto. No sé si alguien más quería intervenir, porque Juan tiene levantada la mano, pero no sé si es de la pregunta o de la consulta anterior. Si no fuera así, pues que lance la pregunta y bueno, mientras agradecer a todos los asistentes pues, que hayan estado hoy con nosotros, por supuesto a Andrés, a Alexandra también. Muchas gracias por arrojar un poquito más de luz ante, pues bueno, un mercado que es incipiente, por así decirlo. Como hemos estado contando en esta última parte, sabemos cuáles son los objetivos para los años venideros que están ya aquí, por así decirlo. Y bueno, es interesante pues, saber las diferentes soluciones que hay para integrar este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, espero que nos volvamos a ver en más ocasiones, que nos contéis más cositas de vuestros productos, bueno, de cualquier cosa que queráis comentar, pues sabéis que tenéis las puertas abiertas de nuestra escuela y nada. Ya, por último, despedirme de todos. Nos veremos después del verano. Vamos a hacer un parón ahora en agosto y ya volveremos en septiembre con este ciclo de webinars semanales que estamos realizando. Y si os parece, pues bueno, pues ya podemos dar por terminada la presentación de hoy. Excelente. Javier, Francisco, muchísimas gracias por vuestra invitación y es un gusto siempre y será en el futuro volver. Y a Alessandra por sumarse hoy conmigo, que te lo agradezco mucho por la calidad que le das a la presentación. Así que nada, que feliz verano a todos y esperemos a la vuelta que podamos seguir viéndonos mucho. ¿Vale? Seguro. Venga, Hasta igualmente luego. y hasta luego. Gracias. Pronto. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias.